Hola, ¿qué tal? Soy Ana Moreno, psicóloga, y me gustaría compartir con ustedes uno de mis temas preferidos, que es el tema de la adolescencia y del riesgo que acontece en este periodo, ¿de acuerdo? Recordemos que la adolescencia es un momento de muchísimas transformaciones, tanto cerebrales como corporales, muy rápidas, que se dan una serie de duelos muy importantes. Si quieren un poco ampliar el tema, pueden mirar a Verasturi y Nobel, que hablan sobre esto, y basándome en ellos voy a dar unas pinceladas muy breves que ustedes pueden ampliar si les interesa el tema. Es que en la adolescencia se producen varios duelos, como son, por ejemplo, por el cuerpo infantil perdido, durante el proceso que va más o menos según cada persona de los 12 a los 18 años. Vamos perdiendo nuestras características infantiles y vamos teniendo un cuerpo más maduro, más adulto, pero todo ese proceso de cambio tan importante hace que nos sintamos a veces como muy frágiles y como que sintiendo que es el cuerpo que sufre unas transformaciones que a veces son difíciles de poder procesar. ¿Vale? Un poco recuerden un poco cómo fue su adolescencia y cuáles fueron estos cambios. ¿Vale? También existe el duelo por el rol infantil perdido, es decir, ya no somos esos niños pequeños que confiábamos plenamente en nuestros padres, que eran como los Reyes Magos, que los veíamos de una forma omnipotente y también nos daban mucha seguridad. Entonces vamos perdiendo esa omnipotencia que sentimos de los padres, vamos perdiendo el rol de niños, porque también los adultos nos dicen, oye, que ya no eres un niño, ¿de acuerdo? Pero estamos transitando una etapa que no somos todavía ni ese niño ni ese adulto, que también nos hace sentir bastante frágiles. También sentimos lo que he dicho anteriormente, ¿no? Que hay un duelo por los padres de la infancia, que sentimos absolutamente omnipotentes, y entonces cuando somos adolescentes también, porque nos tenemos que separar de ellos, les vamos viendo muchos defectos, a veces incluso hay bueno, una actitud bastante negativa hacia los padres, de no querer ir con ellos, de no querer ir por la calle con ellos, y además que son muy ambivalentes, porque por ejemplo un niño de 13, 14 puede sentir que quiere ser muy autónomo por el día, pero por la noche igual tiene miedo y se mete en la cama de los padres, y todo eso está dentro de la normalidad. También es verdad que los padres a veces no saben a qué atenerse. Y luego hay un duelo que tiene que ver con que los padres también pasan por un periodo de crisis, que están en la edad madura, es decir, ahora tenemos a los hijos en muy diferentes edades, desde personas que los tienen a los 20, como personas que tienen hijos a los 40, a los 45. Entonces tenemos padres que tienen hijos adolescentes y que tienen 50, 50 y tantos, ¿vale? Y que también estás atravesando pues la crisis de la edad madura, y que todo eso también repercute en la relación con tus hijos. Como resumen diría que el adolescente se queda como en un momento de mucha fragilidad, que son muy importantes tanto los padres como las personas secundarias, profesores, maestros, tíos, abuelos, entrenadores deportivos, todas las personas secundarias, adultas, los amigos por supuesto, son muy importantes. Entonces, como sobre todo la crisis se produce muy en el cuerpo, el adolescente siente una inmadurez, y por eso los adultos hemos de acompañarlos en este proceso de crecimiento personal hasta que tengan pues 18, 19, 20 años, ¿de acuerdo? Por eso tenemos unas normas en las que el adolescente no puede, por ejemplo, conducir una moto de alta cilindrada hasta que no tiene una determinada edad. Hay unas motos que son para cuando tienes 16 años, otras motos, según yo creo, ¿no? Para cuando tienes 18 años. No puedes conducir un coche hasta que tienes 18 años. Lo quieren cambiar a 16. Yo no estoy nada de acuerdo, porque creo que conducir un coche o una moto es algo muy importante, que tiene un riesgo y que se necesita de una determinada madurez para poder conducir un coche o una moto. Tampoco votamos hasta los 18 años, porque creemos que estamos en un periodo de transición. Tampoco los menores de 18 años, cuando cometen un delito, no son juzgados igual que las personas mayores de 18 años, porque pensamos que no están del todo maduras. Entonces, con todos estos cambios, que creo que es muy importante, como digo, que los adultos les acompañemos, reflexionar y acompañar no es patologizar, me quedo muy extrañada con la ley trans,
de acuerdo, que para mí es una ley romántica, puedo ser muy criticada, es una ley romántica que no es respetuosa con las personas trans, no es respetuosa bajo mi punto de vista. Ya saben ustedes que las personas no vemos las cosas como son, sino como somos, y que les da unas posibilidades de intervención tanto hormonal como quirúrgica a menores cuando no están maduros, ¿de acuerdo? Y cuyas repercusiones son irreparables, según qué tipo de intervenciones quirúrgicas son irreparables. Por ejemplo, países como Noruega, Finlandia, Suecia y Australia, que han hecho este proceso antes que nosotros, también Alemania, se están planteando recular para atrás porque están viendo que, bueno, están teniendo muchas denuncias de personas que pensaban que eran trans y lo que tenían era una confusión, ¿vale? Cosa que es absolutamente normal en la adolescencia. ¿Mm? Y justamente para poder hacer un trabajo de respeto con las personas trans tenemos que valorar si esta persona está en un proceso trans o no. No le vamos a dar, dijéramos, como una responsabilidad a los psicólogos, a las personas adultas total, ¿vale? Porque ese menor tiene que también procesar lo que le está ocurriendo, reflexionar y tomar sus decisiones. Pero tiene que haber un tiempo, no a los 12 años, no a los 14, no a los 16, porque el niño no está maduro, ¿vale? Les aconsejo, porque me he leído una entrevista que me ha encantado, de Nagore de Arquer, ¿vale? Que la entrevista la periodista y abogada Beatriz Talegón. Es que es una chica, Nagore, que ella sentía que era una persona trans, que estaba atrapada en un cuerpo equivocado, y que me ha encantado la entrevista porque yo a ustedes les quería hacer como una especie de dramatización con muñecos de lo que ocurre en mis consultas. No es mi especialidad este tema, quiero decirles, pero sí que es verdad que de las personas que vienen por un tema de trans, la mitad, cuando reflexionan, ve que es un tema de confusión, de identidad sexual, etcétera, ¿vale? Claro, si la mitad de las consultas que yo atiendo son personas que creen que son trans y finalmente no lo son, ¿vale? Pues menos mal que hemos hecho ese trabajo antes de que empiecen a hormonarse o a intervenirse quirúrgicamente, porque como digo, las repercusiones son irreversibles. Y justamente Nagore de Arquer, que es una estudiante de psicología, en esta entrevista que dura 1 hora con esta periodista que os digo, Bea Talegón, ¿vale? Lo explica de una manera en primera persona que a mí me parece súper interesante, porque creo que hemos de preguntarle a las personas que viven esto. Es decir, igual que cuando yo trabajé con autistas, lo primero que hice fue leerme todos los libros de personas autistas que han escrito sobre ellas mismas, o cuando empecé a atender a personas con ictus y daño cerebral adquirido, lo primero que hice también fue leerme todo lo que había de personas que habían pasado ictus, o por ejemplo de este neurólogo que me gusta tanto, Oliver Sacks, que escribe sobre casos clínicos, ¿vale? En primera persona, siempre las personas o los cuidadores o los profesionales que han trabajado con ellos nos pueden dar mucha información. También me he leído un libro que es de Sandra Mercado, que es una persona que era hombre y transicionó hacia mujer y está arrepentida, ¿vale? Es un libro complejo y que también me lo he leído y me ha parecido interesante. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que dicen los profesionales o las personas que hablan, pero sí me interesa informarme de primera mano. También he escuchado una conferencia que les aconsejo del juez José María Asencio, que también está entrevistado por esta misma periodista, Beata Legón, ¿vale? Que también dura 1 hora. Es un juez muy joven que, bueno, me parece muy interesante. También ha escrito libros y se lo aconsejo. Bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo en lo que decimos, pero me parece que el debate es interesante y, bueno, si yo me equivoco también recularé, ¿vale? Como me equivoco tantas veces y como intento reparar. Pero justamente porque la adolescencia es una etapa de riesgo, creo que hemos de tener mucho cuidado, ¿vale? También todo el proceso trans es de riesgo, por lo menos la experiencia que yo tengo. Hay mucha angustia durante el proceso trans y además cuando una persona se hormona hay una alteración psicológica
me pasaría a mí si yo me hormono, de acuerdo, para convertirme en un hombre a mi edad. Yo voy a tener una alteración psicológica seguro, porque cuerpo y mente son una misma cosa. Entonces esto hay que conocerlo y entenderlo, no hacer una ley romántica basándonos en toda la represión que han sentido estas personas durante muchísimos años, que hemos de reconocer, ¿vale? Pedir perdón, pero también reconociendo que España es uno de los países más respetuosos con estas personas, ¿de acuerdo? Con personas con una orientación homosexual, trans. Creo que podemos estar orgullosos de esto. ¿Vale? Porque haya habido una represión tan brutal que en el año 1979 aún se consideraba a las personas homosexuales como enfermas, estaban en los manuales psiquiátricos como consideradas como personas enfermas, o se las podía meter en la cárcel a partir de hasta el año 79. Y recordemos, ¿vale?, que aunque ya a partir del año 79 no se las consideró enfermas, las palizas que han sufrido estas personas por colectivos, en grupo, ¿no? Seguramente ustedes conocen a algún amigo o amiga que ha sufrido una paliza por grupos de skins o por grupos de personas homófobas o transfobas, ¿vale? No quiero olvidarme de todo esto y sigue ocurriendo, no tanto, pero una cosa es recapacitar sobre esto y otra cosa es pasar a la acción sin pensar, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa también importante, acabo de tener una conversación con un orientador escolar que trabaja con adolescentes y supervisamos casos, ¿vale? Que trabajamos en común. También superviso casos con personas de Barcelona en grupo, y siempre lo más interesante es que las personas que trabajamos con adolescentes en riesgo tenemos que trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Tenemos que limitar la cantidad de pacientes con gravedad, o sea, no podemos atender a muchas personas con gravedad, y al trabajar en equipo la responsabilidad por pacientes graves es menor porque estamos acompañados. Esto me lo ha comentado el compañero, me ha gustado mucho escucharlo. Me dice, bueno, la responsabilidad es compartida, Ana. Me emociona, ¿no? En un momento en que a veces somos muy individualistas todos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, limitar el número de pacientes graves, trabajar en equipo. Claro, yo pienso, bueno, en la pública, ¿cómo lo hacen? ¿Vale? Porque les cuesta mucho limitar los pacientes graves. Entonces yo diría que, bueno, tiene que haber más recursos en la pública, tiene que haber más profesionales, ¿eh? Y tiene que haber también profesionales que siempre estén los mismos en los mismos servicios, favorecer esto, porque si vas cambiando de profesional, el paciente se siente con una herida muy grande de tanta pérdida, porque a veces se ha vinculado con un profesional y en la siguiente sesión tiene otro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner los recursos donde convienen y tengamos una sanidad pública de calidad con la cantidad de profesionales que hacen falta. Esto va a ahorrar mucho sufrimiento y dinero a corto, medio y largo plazo. Por favor, trabajen para ver las cosas a corto, medio y largo plazo. Un abrazo muy fuerte, que pasen un muy buen fin de semana. Esperanza, fortaleza y serenidad. Hemos tocado fondo, vamos para arriba, ¿vale? Hasta luego. Mire, les recomiendo, como es fin de semana, les voy a recomendar una película que me ha gustado mucho, que es En buenas manos. Tiene mucho que ver todo el tema del apego seguro con la adolescencia. Les recomiendo esta película. Luego les voy a recomendar un libro que me ha gustado mucho también, que se llama Cine, Metáforas y Psicoterapia, de Isabel Caro, que es una compiladora con muchos autores. Y luego también les voy a recomendar música. Ayer estuve escuchando en Radio 3 un concierto, un homenaje a David Bowie de diferentes artistas. Me pareció maravilloso. No sé si lo han publicado ya, pero bueno, lo escuché ayer en Radio 3. Pásenlo bien, disfruten.